Esta llamada se está grabando. Ni idea. ¿Se olvidaron? No creo. Bien, un poco para recordar, ya en la clase pasada hablamos de la novela de la novela picaresca, ¿sí? ¿Recuerdan? Novela picaresca con la mejor obra en este caso que corresponde a este tipo de novela que es El Lazarillo de Tormes, ¿sí? Entonces, hoy ya vamos a continuar con la secuencia de nuestro tema. Entonces, permítame presentar la pantalla, PPT. Vamos acá. Muy bien. ¿Sí pueden observar mi pantalla, chicos? Muy bien, Sonia. Hoy ya entonces vamos a platicar de la otra novela, ¿no? Reitero, estamos en el siglo de oro español, un poco recordando lo que habíamos indicado, que el siglo de oro español básicamente surge en los siglos XVI y XVII en España, ¿no? Como, digamos, un conglomerado de escritores muy notables, muy connotados, que van a trascender no solamente, pues, Europa, sino a nivel universal. En este caso hemos indicado en la lírica, en el género narrativo y el género dramático. Y la clase pasada algo hablamos ya de la novela, hablando los tres tipos de novela, la novela picaresca, la novela caballeresca y la novela pastoril. Y habíamos hablado acerca de la novela picaresca con la mejor obra, en este caso de la novela picaresca, que es El Lazarillo de Tormes, ¿no? Muy bien, hoy ya vamos a hablar de la otra parte, ¿no? De la contraparte. A ver, espero que un poquito podemos platicar con Tania, con Sonia, Wilson, a ver. No me dejen haciendo la pantomima solito. Aquí dice, ¿qué ven o qué ves en la imagen? ¿Qué pueden observar en la imagen? Una descripción. ¿Pueden hacer una descripción, chicos? Bien, Bueno, entonces, profe, hola, Wilson. en la imagen se ve un molino parece, de Ajá, ahí unos caballeros que están en su caballo, burro creo son, ajá, muy bien. y bueno, lo demás son personas abajo, ¿no? Así es, correcto. Wilson, deme tu apellido, Wilson. ¿Me puedes brindar tu apellido? Carolín Paredes. Gracias, Wilson. Muy bien, ahí nuestro compañero hizo una descripción en este caso, de esta imagen. Efectivamente, vemos acá un aspa de molino que se ve en la parte posterior, pero el rostro vemos un anciano adusto, ¿no? Que en este caso está representado por los ojos al Quijote y al otro lado Sancho Panza, ¿no? Que van montados en este caso, sobre un burrito, ¿no? Y eso más o menos podemos describir de esa imagen, ¿no? Y acá hay una pequeña frase que dice, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, ¿no? Esta frase es, pues, es una frase del Quijote, ¿no? En este caso de Cervantes, básicamente. Cervantes decía, el que lee mucho, anda mucho, o sea, cuando uno lee, lo que va a hacer es saber mucho, ¿no? Y cuando uno anda, es decir, cuando dice uno viaja, ve mucho. Y esas son las dos formas de conocer el mundo. O sea, podemos conocer el mundo viajando o podemos conocer el mundo leyendo. No hay otra forma, ¿no? No hay otra forma de conocer otras culturas, otras formas de pensar. Ahora, obviamente, esto cuando dice la que anda mucho será en tiempo presente, pero si queremos un poco ir época antigua, Edad Media, ya no hay vestigios, entonces ahí lo único que nos queda es leer. Entonces, es una pequeña reflexión en función a la lectura, ¿no? El alumno estudiante que lee, obviamente, avanza bastante, ¿no? Muy bien, entonces un poco vamos a hablar de la novela
en este caso en lo que corresponde a la novela barroca, ¿no? Esta novela ya se desarrolla en el siglo XVII, ¿no? El siglo XVII. Recordemos que el Renacimiento que se da en el siglo XVI y el Barroco que se da en el siglo XVII, sobre todo se va a caracterizar esta novela barroca sobre los excesos en los adornos que van a usar, ¿no? Si los escritores van a rebuscar palabras para adornar sus obras literarias, ¿no? Y en este caso dice que se inicia con Miguel de Cervantes, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, que es el máximo exponente de la narrativa del siglo, seguramente de todos los siglos, el mejor escritor español, y su novela Galatea, ¿no? Novela de carácter pastoril en este caso. Bien, ¿qué más podemos decir en este caso? Sin embargo, dice que su novela de mayor reconocimiento, eso es indudable, es esta obra, ¿no? Esto sí tenemos que conocerlo, saberlo, ¿no? Que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Simplemente lo conocemos nosotros seguramente como el Quijote de la Mancha, ¿no? Es la mejor obra, en este caso, de Cervantes. Bien, entonces un poco definimos lo que corresponde a la novela de caballería, ¿no? Como definición vamos a indicar, ya saben ustedes, hemos visto ya la novela pastoril, vamos a definir ahora lo que es la novela de caballería. Es un género literario escrito en prosa, ya sabemos, ¿no? Muy popular durante el Renacimiento, en el que se cuentan historias de aventuras, de caballeros andantes, imaginarios que en este caso que dedican su vida a luchar por las causas justas, ¿no? Si estos caballeros andantes andaban sobre todo en Europa, ¿no? Buscando pues hacer justicia, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Que las historias de heroísmo caballeresco fueron los elementos importantes de la literatura en la Edad Media en toda Europa. Ahora, la novela de caballería no solamente se dio en España, sino también se dio en otros países europeos, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Inglaterra, por ahí, ¿no? Pero en este caso un poco nos vamos a centrar lo que se suscitaba en España, ¿no? En España se desarrolla básicamente a fines del siglo XV, ¿no? La novela de caballería recobra pues una fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra de Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo, ¿no? Que seguramente esta obra, Amadís de Gaula, es la primera, digámoslo, muestra de lo que es la novela de caballería, ¿no? Ahora, esto repercutió sustancialmente la invención y difusión de la imprenta a finales del siglo XV, hizo posible su producción en masa. Es decir, recordemos que en el Renacimiento se va a inventar la imprenta, ¿no? La imprenta. Antes del Renacimiento, sí, antes de la invención de la imprenta, en otros términos, pues imagínense, no había libros para leer, no había nada de libro. Ningún libro se podía leer porque todos los textos que se escribían eran manuscritos, escritos a mano. Y solamente seguro tenían acceso a leer esos textos escritos a mano las personas de la, digámoslo, de la clase alta, ¿no? De la alcurnia. Y el pueblo no tenía pues acceso a ese tipo de lectura. Así que gracias a lectura, en este caso con Johannes Gutenberg, el alemán, quien pudo inventar la imprenta, y a partir desde el siglo XVI se pudo reproducir todos los libros que aparecían hasta ese entonces, ¿no? Y como cultura general debemos saber que la primera obra, el primer libro que se editó en una imprenta fue en este caso la Biblia, ¿no? La Biblia que se reprodució pues en buena cantidad en serie, digámoslo así, ¿no? Gracias a la imprenta. Y se pudo difundir, pues seguramente propagar el pensamiento cristiano, sobre todo en Europa en aquel entonces. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una portada de la obra, la primera obra que aparece, en este caso, la novela de caballería, el Amadís de Gaula, ¿no? Que se escribe, en este caso, a fines del siglo XV. Chicos, muy bien. Un poco hablamos ahora de Cervantes, ¿ya? Hemos hablado referencialmente de la novela de caballería y ya saben que el máximo exponente de la novela de caballería es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? En este caso, Cervantes nació en Alcalá de Henares, como referencia bibliográfica o biográfica, en
Madrid, en este caso, en 1547, ¿no? En este caso, indicamos que luchó en el combate de Lepanto. Este tema de Lepanto es importante porque ahí es el que perdió la mano. Quedó tullido de la mano izquierda, ¿no? Por eso le llamaban a Cervantes el manco de Lepanto. Reitero porque acá, de acuerdo a la diapositiva, podemos indicar que Cervantes fue herido por los disparos certeros de arcabuceros turcos, o sea, de los musulmanes, ¿no? Mientras dirigía un ataque con otros 2 infantes de marina subdivididos en pequeños botes. 2 impactos le dieron en el pecho y el tercero le dejó inutilizada de por vida la mano izquierda. Por eso, reitero, se le llama a Cervantes el manco de Lepanto, porque en esa batalla de Lepanto él perdió la mano izquierda, quedó tullido de la mano izquierda y quedó pues inválido la mano izquierda, ¿no? Bien. Entonces ya sabemos, el apelativo de Cervantes se le llama en este caso el manco de Lepanto. Lo reitero, ¿por qué se llama el manco de Lepanto? Por, en este caso, haber perdido la mano izquierda en la batalla de Lepanto. ¿Qué más podemos indicar de Cervantes? En este caso, estuvo preso 5 años en Argel, ¿no? Estando preso, escribió seguramente una de sus mejores novelas también, aparte del Quijote, que son novelas completas, que es una colección de obras, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué estuvo preso? Porque estuvo en la cárcel, básicamente porque se había endeudado, ¿no? Una persona que, en este caso, Cervantes vivió mucha penuria económica por todo España, ¿no? Se endeudó económicamente, ¿no? ¿Qué más? En España tuvo problemas con la justicia, ojo, considerado mejor entrevistista español, y fallece pues en abril de 1616, ¿no? Muy bien, acá hemos especificado por qué se le llama a Cervantes el manco de Lepanto, ¿no? ¿Qué obras escribió Cervantes? En este caso, las obras que escribió Cervantes, entre otras, por ejemplo, está La Galatea, ¿no? La Galatea, que es la primera novela publicada de Cervantes y es una novela de tipo pastoril. Ya saben ustedes que cuando llamamos novela pastoril, se vincula sustancialmente a los, digámoslo, como eje central al amor idílico entre los campesinos, ¿no? Entre los pastores sobre todo, ¿no? Acá podemos indicar que son los pastores idealizados que exponen sus problemas amorosos en el marco de una naturaleza idílica, o sea, así, una naturaleza paradisiaca, ¿no? Entonces, la primera obra que escribe Cervantes es la famosa Galatea. Otra de sus obras bastante conocidas son novelas ejemplares, ¿no? Que es un conjunto de 12 obras, 12 novelas cortas, publicada en Madrid en 1613, ¿no? Ahora, se denominan, dicen, novelas ejemplares básicamente por el carácter, ¿no? Didáctico y moral. Es decir, cuando decimos carácter didáctico y moral, se refiere a que estas novelas, estas 12 novelas, de alguna manera tratan de educar al lector, ¿no? Tratan de educar. El tema didáctico tiene que ver con lo, digámoslo, de enseñar. Y obviamente vinculado también a la moral. Y la moral, pues, son las buenas costumbres, ¿no? La honestidad. Es decir, la moral se vincula con la práctica de los valores, ¿no? Que incluyen en alguna medida los relatos, ¿no? Hay una de sus mejores novelas, en este caso de Cervantes, que son las novelas ejemplares. Otra de sus obras de Cervantes es Los trabajos de Pérsiles y Segismunda. Pues se le considera como la última novela de Cervantes, ¿no? Que escribió. Se le ubica dentro de lo que es la novela bizantina, ¿no? Y narra en este caso un sinfín de aventuras fantásticas ocurridas en lugares exóticos. Entonces no se olviden, otra de sus obras es Los trabajos de Pérsiles y Segismunda. Y seguramente ya hemos indicado en este caso su mejor obra es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Esta obra, ya saben ustedes, está escrito en género narrativo, ¿sí? La especie es una novela de tipo caballeresca,
¿sí? Novela caballeresca, eso hay que tener en cuenta. Y el tema sustancialmente es la lucha entre lo ideal, ¿no? Lucha entre lo ideal y lo material. Es importante tener en cuenta, entre lo ideal y lo material. Cuando decimos ideal, pues todos nosotros los seres humanos tenemos algo de idealismo, ¿no? Soñamos con algo mejor para nuestra familia, para nosotros, y también somos algunas veces un poco materialistas, ¿no? Apegados a adquirir bienes materiales, ¿no? Ahí está la dualidad en el ser humano, entre la idea y la materia. Bueno, los personajes encontramos en este caso el Quijote, que simboliza al hombre ideal, al hombre idealista, mientras que Sancho Panza, que es su compañero, representa el hombre material, o sea, un hombre pragmático, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen, el Quijote es el hombre alto, delgado, garbo, que siempre va montado sobre su caballo, ¿no? Mientras que Sancho es un hombre bajo, de estatura baja, rechoncho, como dice, gordito, ¿no? Y siempre va montado su burrito. Bien. Vamos a ver los personajes de la obra, en este caso el Quijote de la Mancha. Esta novela tiene más o menos 600 personajes, es harto, ¿no? 600 personajes, pero vamos a nominarlo los más importantes. Chicos? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, al Quijote. El Quijote, su verdadero nombre es Alonso Quijano. Ojo, eso sí, por favor, tomen en cuenta, ¿ya? Te pueden preguntar, ¿cuál es el verdadero nombre del Quijote de la Mancha? El verdadero nombre es Alonso Quijano. Sancho Panza es un labrador, es un campesino, ¿no? Que en este caso el Quijote lo va a buscar y lo va a nominar como su escudero, ¿no? Le dice, tú vas a ser mi escudero, y pues Sancho acepta, ¿no? Tenemos también otro personaje que es el Rocinante. Rocinante es el caballo del Quijote, no hay que olvidarlos, es el caballo. Hay otro personaje que es la Dulcinea de Toboso. Su verdadero nombre de esta mujer era Aldonza Lorenzo. Sí, Aldonza Lorenzo. Ahora, Aldonza Lorenzo de alguna manera trata de refrendar, no a aquella mujer, en este caso era una mujer campesina, una mujer rústica, y que el Quijote se enamora de esta mujer y todas sus aventuras lo va a dedicar a ella, ¿no? A la Dulcinea. Tenemos el Sansón Carrasco, llamado el Bachiller. También tenemos el de la Luna Blanca, ¿no? Que es otro personaje. Bien, esta obra tiene dos partes, ¿ya? La primera parte, que fue publicada en 1605, ¿sí? 1605, en la que relata las dos primeras salidas del Quijote. Y la segunda parte fue publicada en 1615, un año después falleció el Quijote, ¿no? 1616. En esta segunda parte relata la tercera y la última salida del Quijote y concluye con la muerte del protagonista, en este caso con la muerte del Quijote, ¿no? El escenario, el lugar donde se desarrolla la obra, es La Mancha, ¿sí? La Mancha. También está Sierra Morena, Barcelona, etc. Pero La Mancha es el escenario central. Por eso se llama El Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote haciendo referencia al lugar de su procedencia, porque el Quijote se supone que era de la ciudad de La Mancha. Ahora un poco vamos a explicar de qué trata esta obra, ¿ya? De qué trata, de qué habla. Esta novela del Quijote se trata básicamente de este personaje del Quijote, que era una persona que había perdido el juicio, o sea, la razón, el conocimiento. Más o menos él tenía entre 60 años aproximadamente, y haber leído toda su vida novelas de caballería, ¿no? Y pues al leer esas obras se dice que su cerebro se secó y se convirtió en un loquito, se perdió la razón. Ojo, esta es una parodia, no va a pensar que sea cierto, ¿no? Bueno, está demostrado científicamente, la persona que no lee es el que pierde la razón, ¿no? O sea, muchas veces cuando uno ya tiene mayor edad, 50, 60, 70 años, así paulatinamente uno va perdiendo la memoria. ¿Y por qué? Porque no leemos nada, ¿no?
Entonces, es una parodia, está dando a entender lo contrario, ¿no? Entonces, este señor había leído muchas novelas de caballería y pues pierde la razón, su cerebro se le seca y se convierte en un loquito. Y así loquito busca, hemos indicado a su escudero, en este caso al Sancho Panza, y ambos salen en busca de aventuras, ¿no? Bueno, pasaron varias aventuras entre ellos, ¿no? Varias aventuras. Una de las aventuras que pasó, en este caso tenemos los molinos de viento, ¿no? Los molinos de viento. Entonces, se dice que en una oportunidad el Quijote iban por la llanura y de pronto, pues, ahí estaban los molinos de viento. O sea, ya saben ustedes que los molinos de viento sirven para generar energía, ¿no? Y el Quijote le dice a Sancho que le preste su escudo y su lanza para que pues se ponga a combatir con estos monstruos, porque él consideraba que estos sus aspas eran sus brazos de esos monstruos, y se pone a pelear con los aspas de molino. Pero el Sancho, su amigo Sancho, le trata de entrar en razón, le dice, no, eso no son monstruos, esos son aspas de molino, son molinos de viento. Pero el Quijote se enderca y se pone a pelear bueno, con estos molinos de viento, ¿no? Entonces, como ya hemos indicado que había perdido la razón, el juicio, en este caso el Quijote. Bueno, otra aventura que podemos mencionar, luego vamos a hacer un pequeño video para comprender mejor esta partecita. Otra parodia que está vinculado con las aventuras del Quijote, básicamente es el tema de que en una oportunidad iban los dos, el Quijote y el Sancho, ¿no? Y a lo lejos ven dos rebaños, ¿no? Rebaños. A ver, chicos, ¿qué es un rebaño? Vamos a suponer que son rebaños. Ya voy a poner ahí como puntitos que son vamos a poner que son rebaños. ¿Rebaño conjunto de qué son? ¿De qué animales es un rebaño? A ver, chicos. Chicos, chicas. Otro grupo de rebaños por este lado, vamos a poner así. ¿Tienen idea de qué es un rebaño, chicos? ¿Alguna idea, alguna noción? ¿Qué es un rebaño? ¿Conjunto de qué animal? Vamos a suponer que este rebaño iba en esta dirección, ¿no? Y el otro grupo de rebaño iba en la siguiente dirección, ¿no? Es decir, como los dos rebaños, rebaño es conjunto de ovejas, cantidad de ovejas. Acá había un conjunto de ovejas y acá otro conjunto de ovejas. Y estas ovejas se van a encontrar, ¿no? Entonces el Quijote al observar esto dice que son dos ejércitos que van a pelearse. Y se mete entre ellos y indica pues que no haya guerra, ¿no? E impide, empieza a bofetearlos a las ovejitas. Y los dueños de los rebaños ven eso y simplemente lo sueltan, en este caso los perros, y lo agarran pues a pedradas, ¿no? Porque estaban asustando a las ovejas. Pero él consideraba que eran dos ejércitos que estaban enfrentándose y no había razón para ello. Entonces él trata de buscar la paz, ¿no? Entre estos dos ejércitos. Reitero, tratando de parodiar, ¿no? Bien. Un poquito podemos ver. A ver, antes de ver esta partecita, vamos a ver el video, ¿ya, chicos? Un momentito, por favor. Voy a presentar el video. A ver, para cargar rápido el video voy a cortar mi cámara.
Muy bien, entonces les voy a presentar, por favor. Prestemos atención, algo vamos a captar. Vamos a ver una información más clara de lo que es el Quijote de la Mancha. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra a Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamed Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor, no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde dos rebaños con dos ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Ah, y si te ha gustado, suscríbete. Hasta el próximo vídeo.
Muy bien, chicos. Hay un pequeño resumen del Quijote de la Mancha, un poco para uniformizar la información y que ustedes conozcan esta partecita, ¿no? Del Quijote. Bien. Ahora un poquito, vamos a hacer un poco de comentario de esta obra, que es necesario que ustedes conozcan. Un análisis un poquito más, digamos, completo de lo que representa y lo que simboliza el Quijote de la Mancha, ¿no? Bueno, en este caso hemos visto los personajes. En este caso, el personaje central de la obra, ¿no? Que hemos visto que es el Quijote, ¿no? Por un lado, y por otro lado encontramos a Sancho Panza, ¿no? El Quijote es el personaje central, en este caso que indica que constituye el modelo del hombre noble, es hombre idealista, ¿no? Es un soñador, ¿no? Bondadoso, pero es un tipo enajenado. Cuando dice enajenado es sinónimo de loco, ¿ya? De loco. En todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas. Se había leído muchas novelas de caballería y eso fue la causa de que pierda la razón, el juicio, ¿no? Y por otro lado tenemos a Sancho Panza, ¿no? Que representa al hombre llano, con una enorme sabiduría popular, es un tipo práctico, es un tipo materialista, ¿no? Pero al mismo tiempo es crédulo y a lo largo de su obra sufre un proceso de quijotización, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere con ese proceso de quijotización? Es decir, el Sancho, que era un tipo pragmático, materialista, no tanto así como soñador, al juntarse con el Quijote, que era un tipo soñador, pues un poquito le va a contagiar ser soñador. Por eso se llama la quijotización. Y obviamente el Quijote va a tener algo lo que dicen la famosa sanchificación, es decir, va a ser un poquito pragmático, ¿no? Bien, uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho Panza, ¿no? Un lenguaje vivo y popular e enriquecido con numerosos refranes. Es decir, el Sancho Panza, cuando participa e interviene en la obra, pues utiliza un lenguaje sencillo, comprensible, mientras que el Quijote utiliza un lenguaje más rebuscado, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas características de la Dulcinea de Tobos, que es una de las personajes, ¿no? La amada del Quijote. Reitero, este es un personaje irreal que solo existió en la mente de Don Quijote. Esa Dulcinea era, ojo, era la Dulcinea del Toboso. La madre del Quijote es lejana y fantástica, ¿no? Encierra en otros tipos femeninos. En este caso, el nombre verdadero del Dulcinea de Toboso era Aldonza Lorenzo, ¿ya? Y al que le da la moza aldeana, en la que fue convertida por un encantamiento, ¿no? En este caso, que representa, se dice que Dulcinea de Toboso era una mujer un poquito, no era muy agraciada, sino era una rústica campesina muy sencilla, pero que el Quijote le atribuía todas las cualidades humanas, para él era muy hermosa, muy bella, y todas las aventuras se las va a dedicar a ella, ¿no? Recuerden que su nombre es Aldonza Lorenzo, no hay que olvidarnos eso como parte de cultura general. Bien, eso como referencia, ¿ya? Solo acá un pequeño comentario, un poquito más para centrarlo. Reitero, estos dos personajes, el Quijote como el Sancho, van a haber en esa convivencia se van a combinar las dos psicologías, ¿no? El Quijote que era loquito, idealista, soñador, el Sancho que era materialista, pragmático, ¿no? Era práctico, un hombre práctico. Al tener esa convivencia, ambos van a combinar sus psicologías, como hemos dicho, ¿no? El Quijote, que era idealista, se convierte un poquito materialista, y el Sancho, que era materialista, se convierte un poquito más idealista. Por eso se llama la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote. O sea, la combinación de las dos psicologías que al final buscan un equilibrio, ¿no? Al final de la novela se dice que el Quijote recobra la razón, o sea, recupera la razón, el juicio, y luego muere, ¿no? Eso como referencia, ¿ya, chicos? Bien, a ver, vamos acá. A ver, vamos. Ojo, chicos, me gustaría que participen porque ahorita somos 4 en clase. Está Tania, está Nicole, está Sonia, está Wilson. A ver si han entendido, ¿no? Quiero entender si lograron entender algo. Vamos acá.
La pregunta 1 dice un poco de, acá lo hacemos un poco de reforzamiento de lo que hemos explicado, ¿no? La pregunta 1 dice, ¿se puede decir sobre la Dulcinea del Toboso qué? O sea, cuando hablamos de la Dulcinea del Toboso ya sabemos, nos referimos a la mujer del Quijote, ¿no? La A, ¿es la villana de la novela? La B, ¿es la mal Quijote que solo existe en su imaginación? La C, ¿la esposa de Sancho? O la D, es la representación del caballero. A ver, vamos chicos. Tania, Nicole, Sonia, Wilson, ¿cuál creen que sea la respuesta ahí? Está sencillo, ¿eh? Está sencillito. ¿La B? Ah, muy bien, B, ¿no? Correcto, Wilson. Claro, que es aquí la respuesta es la B. Cuando decimos que se puede decir que Dulcinea del Toboso era la mal Quijote que solo existía en su imaginación del autor. Bueno, en este te digo del personaje, ¿no? Aquí la respuesta es la B. A ver, la pregunta 2. ¿El Quijote es un tipo idealista, un personaje cuerdo, un escudero o un antihéroe? Ojo, participen chicos. Yo su participación los tomo en cuenta y tienen su notita. Ojo, eso sí, recuerden. Los que participan bien o mal tienen su notita. Ahí me voy a dar cuenta que están atentos a clase, ¿no? Porque si no voy a entender que no están en clase. Han entrado, se han conectado, pero no están en clase. Pero si participan, eso es evaluado y tienen su notita. ¿Alguien me puede decir el Quijote qué representa? Un escudero. Ya. ¿Qué dicen los demás? Wilson dice un escudero. Bueno, en este caso, chicos, el Quijote siempre va a representar un hombre idealista, ¿ya? Un idealista. Porque era un idealista, un soñador, ¿no? Bien, a ver, esto sí es de memoria. La segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605, 15, 14 o 8. ¿Recuerdan? Bueno, poquito recordamos acá, ¿ya? 1615. ¿Ya, chicos? La primera parte fue en 1605 y la segunda parte en 1615. Recuerden que muere en 1616 Cervantes, ¿no? Entonces, un año después de un año después fallece pues Cervantes, ¿no? Muy bien. Aquí nomás voy a enlazarlo con el otro tema que por el factor del tiempo no lo vamos a estudiar así, digámoslo, completo. Vamos a estudiar la otra partecita de lo que es, en este caso, el siglo de oro español. Ya, pero un momentito, voy a presentar mi pantalla. Un momentito. Saben que el tiempo es un poco exiguo en las clases, pero igual vamos a tratar de compartir la otra partecita del tema. Bien, voy a presentarlo. Entonces hemos visto entre la clase pasada, el domingo pasado y el día de hoy, hemos visto la anterior, hemos visto la novela picaresca y hoy día la novela caballeresca. Y ahí nomás vamos a enlazarlo platicando de lo que es el teatro en el siglo de oro español, ¿ya, chicos? Y cuando hablamos del siglo de oro español, del teatro en este caso, vamos a centrarnos sobre todo en este caso en Lope de Vega, ¿ya? A ver, un momentito. Vamos acá, por el tiempito que tenemos vamos a hacer esta parte, porque la próxima clase vamos a hablar algo de gramática y nos va a faltar tiempo para tocar ese tema. Esto como referencia para que tengan en cuenta ustedes. Cuando hablamos del teatro del siglo de oro, vamos a hablar seguramente del máximo exponente del teatro en el siglo de oro, que es Lope de Vega. ¿Ya? Lope de Vega, que es la máxima expresión del teatro español en el siglo de oro. Bien, aquí un poquito nos vamos a detener de frente vamos en los representantes, ¿ya? Cuando hablamos del género dramático, hablamos del teatro, ¿no? Y como antecedente vamos a indicar en este caso que es un periodo de plenitud. En este caso,
recordemos que en Grecia surge el teatro, ¿no? Y en Grecia van a tener pues dos especies, tanto la comedia como la tragedia. Eso sucedió durante los griegos, los romanos, en la Edad Media, en la Edad Moderna. Y en España se va a dar algo interesante. En este caso, Lope de Vega es el que va a introducir la tercera especie, que es el drama, ¿no? Recuerden que el drama es la combinación de la tragedia y comedia. Y Lope de Vega introduce la tercera especie del género dramático, seguramente con su famosa obra, muy conocida por todos nosotros, que es Fuente Ovejuna, ¿no? Ahora, en España, pues el teatro lo han desarrollado varios autores. Hemos dicho que como el máximo exponente es Lope de Vega, ¿no? Tenemos también a Tirso de Molina y tenemos a Calderón de la Barca. ¿Sí, chicos? Estos tres son los máximos exponentes del teatro en España en el siglo de oro. Pero de ellos destaca Lope de Vega, ¿ya? Lope de Vega es el máximo exponente del teatro en el siglo de oro español. Bueno, acá podemos indicar, ¿no? El teatro como temas, básicamente va a ser el honor, ¿no? Ojo, el tema central del teatro griego, digo, del teatro español es el honor. También va a estar presente la religión, digámoslo, preservar la religión, la perseverancia del cristianismo sobre todo, y la tradición nacional, ¿no? En este caso se dice que se supuso un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo de la época, ¿no? Que se extendió desde Italia y por toda Europa en el siglo XVII, XVI-XVII. Bien, entonces un poquito hablamos de Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega, conocido también como el Fénix de los ingenios, otros le dicen el monstruo de la naturaleza. Cervantes le decía el monstruo de la naturaleza. ¿Y por qué le decía monstruo de la naturaleza? Es porque se dice que Lope de Vega escribía 16 horas al día. O sea, prácticamente dejaba de escribir para dormir, ¿no? Lo demás momentos de cuando estaba pues en vigilia, escribía, ¿no? Escribió muchas obras Lope de Vega. Bueno, en este caso se considera a Lope de Vega como el padre del teatro de España, ¿sí? Es decir, Lope de Vega es el máximo exponente del teatro español, ¿sí? A los 12 años llegó a crear su primera comedia, ¿no? Su primera obra de teatro en especie comedia, titulado El verdadero amante. Y fallece pues en agosto, en este caso del año de 1847. Muy bien, ¿qué características tuvo el teatro de Lope de Vega, ¿no? Las características básicas básicamente son la mezcla de lo trágico y lo cómico, ¿no? Cuando va a combinar la tragedia con la comedia, esa fusión de estas dos especies entre la tragedia y comedia, lo que va a desarrollar lo que se llama drama. Es el máximo exponente del drama, ¿no? Lope de Vega. ¿Qué más podemos indicar? Existen tres tipos de personajes, ¿no? En este caso, los reyes, que son digamos, de la clase alta, luego las autoridades y el pueblo, ¿no? Asimismo debe poseer tres actos, ¿no? Que es la clásica de toda obra de teatro, los tres actos. Primer acto como una introducción, ¿no? Se presenta el problema. El segundo acto viene el conflicto y el tercer acto el desenlace, cómo termina la historia, ¿no? Y los personajes son de estratos sociales. Y en España, en esa época, las obras de teatro se hacían así en las famosas plazuelas, en las plazas, ¿no? Sobre todo en las casonas. Recuerden que las casonas son así como, todavía existen en nuestro país estas casonas, que son de la época colonial, en la cual confluyen pues una casa rodeada por un pequeño espacio, ¿no? Al medio, ¿no? Seguramente como jardín, hay como huerta que lo utilizan. Y estas casas siempre tienen sus famosos balcones, ¿no? Y ahí se hacía teatro, ¿no? El teatro. Ahora, en las obras de teatro, sobre todo en España, se hacían para escenificar la Biblia, sobre todo era eso, ¿no? Para escenificar la Biblia. Y de alguna manera, pues, representar la vida, digamos, seguramente
la pasión y muerte de Jesús el Cristo, ¿no? Sobre todo eso, era para preservar la fe. Pero también había, pues, obras teatrales como lo que vamos a ver en este caso de Fuente Ovejuna, ¿no? Ahora, el teatro se desarrollaba de esta manera porque se actuaba ahí y la gente que miraba por los balcones se le llamaban los mosqueteros, ¿no? Que es una característica que dejaron pues los españoles. Muy bien, ¿qué obras escribió Lope de Vega? Básicamente, Rimas Sacras, que escribió en 1615, La Filomena en 1621, en este caso, eso en lo lírico, ¿no? Y en lo dramático, básicamente en el teatro, El villano en su rincón en 1617, El mejor alcalde, El Rey en 1635, ¿no? Bien, Fuente Ovejuna hemos indicado que es la mejor obra, ¿no? De Lope de Vega, es la mejor obra. Esta obra, el género es dramático, ya saben ustedes, es dramático, la especie es drama, ya saben, drama es la combinación entre la comedia y la tragedia, ¿no? Y se publicó en 1619. Está escrito en verso, ¿no? El tema es el honor viano. Escenario es el pueblo de Fuente Ovejuna, así se llama el lugar, ¿sí? Aquí predomina la intriga, ¿no? Tiene 3 actos, pertenece al género, en este caso al barroco, y rompe las 3 unidades aristotélicas que prevenía, pues, o tenía como antecedente desde la época de los griegos. Chicos, bueno, aquí de qué trata esta obra en forma sintética. En la primera parte tiene 11 escenas, en el primer acto tiene 11 escenas, ¿no? En la cual vamos a encontrar los abusos del comendador al pueblo. Es decir, el rey, en este caso Alfonso, va a elegir a su comendador, al que cobraba impuestos, ¿no? Y este comendador, ¿no? Era un abusivo, era un lascivo, abusaba de las mujeres, ¿sí? En el segundo acto, que tiene 14 escenas, vamos a encontrar los abusos del comendador, ¿no? Sobre todo a esta muchacha de nombre Laurencia, ¿sí? Va a abusar de Laurencia y otras mujeres que habían caído en sus garras porque este comendador no respetaba si la mujer era soltera, casada, no respetaba. Y el tercer acto, que es la parte del desenlace, que tiene 14 escenas, vamos a encontrar el valor del pueblo, que va a hacer justicia con sus propias manos, es decir, va a matar al comendador. Chicos, aquí tenemos, ¿no? A ver, un poco para comentar, antes de comentar esta parte, voy a presentar un pequeño video, ¿ya? Un pequeño resumen de esta obrita, para que tengan en cuenta también ustedes, y se les haga fácil recordar y comprender la obra de Fuente Ovejuna como la mejor obra de Lope de Vega. A ver, un momentito, por favor. Obra clásica. Muy bien, a ver, vamos a presentarlo. Obra clásica del teatro español. Estoy hablando de Fuente Ovejuna, el drama escrito por Lope de Vega. En el día de hoy vamos a resumir esta ya pequeña obra, que sin duda les recomiendo leer. Comencemos. Primer acto. En la obra se nos presenta a Fernán Gómez, que recientemente ha sido nombrado comendador mayor de la Orden de Calatrava, que tiene jurisdicción en la villa de Fuente Ovejuna. Ahí es donde se queda a la espera, junto a sus amigos Ortuño y Flores, de que lo llame el maestre en Almagro. De hecho, se queja de que el maestre no lo llame, dice que es porque este es joven e inexperto. Al final lo reciben y el comendador hace alarde de que el maestre está ahí gracias a él. El maestre decide participar en la guerra civil que sucedía en aquel momento entre los que seguían a doña Juana y a su esposo Alfonso V de Portugal y los que seguían a los famosos reyes católicos Isabel y Fernando. Luego conocemos a Pascuala y Laurencia en Fuente Ovejuna, quienes se quejan del comendador. Al parecer, este es un tanto cuestionable en su modo de seducir mujeres, entre comillas. Laurencia jamás se dejaría seducir y Pascuala es un poco menos fuerte y dice que no podría resistirse.
Mientras ellas hablaban, aparecen 3 hombres que hablan del amor: Mengo, Barrildo y Frondoso. Acá se discute de una manera filosófica justamente el amor. Luego se cuenta que el maestre de Calatrava y el comendador están por conquistar Ciudad Real a favor del rey de Portugal. El comendador al final es victorioso y festejan. Cuando está terminando las fiestas, el comendador hace parar a Laurencia y Pascuala con intenciones sexuales. Sin embargo, ellas logran escapar. Fernán Gómez queda enojado. Fernando e Isabel se enteran de la toma de la Ciudad Real y sobre Fernán Gómez. La reina dice que hay que reconquistarla rápido porque es clave para pasar entre Andalucía y Castilla. Frondoso le dice a Laurencia que la ama, pero ella no le da mucha atención. Aparece el comendador y le pide a Laurencia que acceda a tener relaciones con él, que no quiere utilizar la fuerza. Frondoso a todo esto se había escondido. Laurencia se niega y el comendador se muestra violento. Entonces está a punto de violarla y sale Frondoso apuntando con su ballesta. Laurencia huye, pero también lo hace Frondoso, y el comendador queda furioso, deseoso por venganza. Segundo acto. Nos encontramos de vuelta en Fuente Ovejuna. Esta vez se habla sobre la importancia de la imprenta y la educación. Barrildo, el alcalde Esteban y un regidor conversan sobre esto y discuten. En eso aparece un tal Juan Rojo y un labrador, que traen las noticias de cómo el comendador trató de violar a Laurencia. El comendador aparece y le exige a Esteban que castigue a su hija, dado que ésta no accedió a sus demandas. El alcalde, sin embargo, no cede y pide respeto por los habitantes de Fuente Ovejuna, quienes apoyan a su alcalde. El comendador se enoja, los ofende y luego hace alarde de las mujeres que conquistó, de vuelta entre comillas, y de quienes serían deseables en el pueblo. Aparece un soldado, Cimbranos, que avisa que Ciudad Real está siendo tomada por los reyes católicos y que deben luchar para impedirlo, pero rápido. Laurencia ahora ama a Frondoso, pero este no se quiere ir de Fuente Ovejuna. Aparece otra mujer, Jacinta, que está siendo perseguida por la gente del comendador y Mengo la defiende, pero al final solo lo atan a un árbol y lo azotan. Jacinta es violada por la tropa. Frondoso le vuelve a declarar su amor a Laurencia y ella acepta ser su esposa. El alcalde se cuestiona lo sucedido a Mengo y Jacinta. Tiene culpa por dejar que sucediera. Quiere que ganen los reyes Fernando e Isabel, que se vaya el comendador. Frondoso le pide la mano de su hija y el alcalde acepta. El alcalde ofrece una dote grande, pero Frondoso la rechaza. Al final, Ciudad Real es tomada por los reyes católicos y el comendador le dice al maestre de Calatrava que se vaya. Fernán Gómez vuelve a Fuente Ovejuna y resulta que se está celebrando la boda. La interrumpe, pasa del alcalde y ordena arrestar a la pareja. Tercer acto. El pueblo se muestra muy enojado. De hecho, se reúnen y buscan soluciones. Algunos proponen buscar protección en los reyes católicos, otros matar al comendador. Al final, descartan recurrir a los reyes. Laurencia logra escaparse y les reprocha a todos que no hayan hecho nada por rescatarla. Dice que las mujeres deben defenderse a mano armada. Los hombres no son capaces de hacerlo por ellas. El pueblo entonces decide matar al comendador. A Frondoso justo lo están por matar, pero llega el pueblo. El comendador y sus 2 amigos, Flores y Ortuño, quieren defenderse, pero el pueblo es más fuerte. «Muerte a los tiranos», gritan. Flores logra huir. La escena se muestra muy tensa. Acá se produce un salto en la trama y vemos que a los reyes le comentan la reconquista de la Ciudad Real. Llega Flores con la noticia de la ejecución del comendador. El rey, entonces, ordena que vaya un juez a Fuente Ovejuna a declarar los culpables del hecho. En el pueblo todos celebran la muerte. De hecho, hasta tienen su cabeza empalada. Aparece el juez, busca a los culpables. Decide que Fuente Ovejuna pase a depender de los reyes católicos. Tratan de que les digan quiénes fueron los que mataron al comendador, pero todo el pueblo contesta: Fuente Ovejuna lo hizo. Al final, los reyes deciden perdonar al maestre de Calatrava por ser joven y haberse arrepentido, y a todo el pueblo de Fuente Ovejuna. Y así llegamos al final de este resumen. Si te gustó, no te olvides de dejar un comentario, un me gusta, suscribirte y compartirlo. Muy bien, chicos. Hay un pequeño resumen de la obra, ¿no?, de Fuente Ovejuna. En este caso hay una sed de justicia por los abusos que cometía pues el comendador, en este caso Fernán Gómez, ¿no? Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar con la clase, queridos alumnos. Ya nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito domingo y nos vemos el próximo domingo. Gracias. Buenas tardes.
y feliz domingo y buen inicio de clases. Bueno, buen inicio de semana, bueno, que viene a partir de mañana, ¿no? Gracias, chicos, cuídense, nos vemos. Chao, cuídate, profesor. Listo, profe. Muy bien, nos vemos, Wilson, cuídate.